Hola, hola, esto es A Otro Nivel por Seski. Soy Mariana y hoy tenemos una invitada súper especial, Agos. Ella es psicóloga, especialista en sexología y terapia cognitiva conductual. Estoy súper contenta de que estés aquí, gracias. Vamos a estar charlando un poco sobre sexualidad y bueno, qué bueno es poder resolver dudas con una profesional en el tema. Así que bueno, Agos, contame un poquito a qué te dedicas, quién eres, qué haces y sí me gustaría saber y me interesa como por qué decidiste ser sexóloga y ejercer. Tenés un consultorio y das terapia de pareja e individual, así que contame un poquito. Bien, bueno, la sexología yo no sabía bien que era una especialidad a la que una psicóloga se podía dedicar. No te lo enseñan en la facultad, la sexología, no te hablan de educación sexual en la universidad. Eh, sí, me interesaba porque yo escuchaba podcasts, escuchaba gente que hablaba del tema, entonces era como, che, me interesa. No me da vergüenza hablarlo. Con mis amigas siempre hablamos de sexualidad, de sexo, de vínculos, y no eran temas que en mí generen vergüenza o pudor. Entonces, al contrario, eran temas que nos atraviesan toda la vida y que no tenemos mucha información o gente que se especialice en eso. Entonces, me pareció interesante como poder darle un marco profesional al tema y poder ayudar a gente también desde la información y desde el acompañamiento que a veces no se encuentra y se súper necesita. Esto de la sexualidad nos atraviesa a todos los seres humanos y de manera cotidiana, justamente. Sí, y en todas las etapas de la vida. Exacto, y por alguna razón, como que si bien cada vez se habla más y es menos tabú un montón de cuestiones, todavía hay cierto pudor de compartir algunas cosas que yo pienso, de alguna manera, si lo compartimos, podemos darnos cuenta de que hay otras posibilidades, de que quizá esto no está tan bueno, de que me pasa algo que lo puedo resolver de una u otra forma. O que al otro le pasa lo mismo. Totalmente. Y que es como, pensé que era lo único que me pasaba. Qué bueno que se naturalice. Tal cual, tal cual. Así que de verdad que qué lindo lo que haces, me parece súper valioso, súper importante. Y bueno, me gustaría saber cuáles son esas preguntas, esas consultas que te suelen llegar a tu consultorio, ya sea de pareja o de forma individual. Pareja me parece muy interesante que casi todas las parejas que he atendido no necesariamente fueron por sexualidad o por sexología, sino que venían a aprender nuevas herramientas de comunicación para vincularse y para hacerlo de una forma sana, lo cual me pareció súper interesante porque primero que eran parejas jóvenes y dije, wow, como que también está el mito o la fantasía de que las personas van a terapia de pareja cuando no dan más o cuando están a punto de separarse o en crisis total. Y me parece buenísimo que pueda ser también como un modo de prever futuras crisis o futuras cosas que decís tipo, bueno, también es una forma de cuidar el vínculo, ¿no? Y individualmente sí capaz consultan por cuestiones más específicas, ¿no? De sexualidad, como disfunciones o la dificultad para llegar a un orgasmo, o también que puede ser falta de información, de decir tipo, che, no sé si tuve un orgasmo alguna vez, ¿cómo puedo darme cuenta? O cómo para vincularme de esta forma, ¿viste? Y que también está bueno poder consultar por eso. Total, de hecho es una realidad que en relaciones como heterosexuales la mujer en un encuentro suele tener menos orgasmos que los hombres. Igualmente no solo en los encuentros, sino también de manera individual. Es menor que en los encuentros, pero sucede. Entonces, ¿qué le dirías tú a una mujer que tal vez no sabe si alguna vez vivió un orgasmo o si quizá como que le cuesta llegar a los orgasmos en un encuentro, que es distinto? En un encuentro con un varón, que también es distinto. Que también es distinto, totalmente. Bueno, primero le diría que no se juzgue, que es súper normal y que a más mujeres de las que piensa capaz le pasan. Entonces, capaz está bueno también que lo comparta con amigas, con conocidas, porque capaz no es la única que le está pasando eso. Eso también ayuda a sentirse menos solo o poder abrir un poco el tema como para poder darle cierta naturalidad. Y también eh, entender que es distinto a veces abordarlo del tema, desde un tema vincular o desde un tema individual, porque
A veces desde un tema vincular es simplemente capaz falta de comunicación. A veces la falta de orgasmos no tiene que ver con una incapacidad, que de hecho nunca es una incapacidad, pero digo, como así a veces lo podemos pensar, ¿no? Como que esa persona no puede, sino que simplemente capaz no se están haciendo las cosas que esa persona necesita para que eso suceda. Entonces, con una comunicación, con decir tipo, bueno, vamos por acá, o capaz necesito más tiempo, o necesito otro tipo de estimulación. Muchas veces también es como, si lo pusiéramos como si fuese una ecuación matemática, es como, bueno, estimulación adecuada, más tiempo suficiente, más comunicación y también conexión con el propio cuerpo y con las sensaciones. Porque si estás haciendo todo bien, hablaste con la persona, te está estimulando como te gusta, durante 2 horas si querés, o lo que sea, pero tu cabeza está en lo que vas a comer después, o lo que tenés que hacer mañana, o algo que no quedó hecho del trabajo y qué sé yo, no vas a llegar. Entonces es muy complejo y se puede abordar de diferentes maneras. Por eso también es muy particular cada persona que dice tipo no puedo, no llego, qué sé yo, a ver qué le está pasando. No hay como una regla general de, bueno, hace esto, esto y esto y te aseguro de que vas a acabar, ¿viste? Es como súper subjetivo también. La estimulación correcta, ver qué te gusta, explorar con vos misma para así poder comunicárselo al otro. Tiempo adecuado, decir, bueno, me pueden estar haciendo lo que me gusta, pero durante 5 segundos no va a funcionar. Entonces, darle tiempo. También la mujer, a diferencia del hombre, necesita más sangre en la zona genital para que se excite y para que llegue a un orgasmo. Para que te des una idea, un varón necesita un shot de vodka, 70 centímetros cúbicos de sangre. La mujer, 500. Entonces, sí o sí, necesita más tiempo. Entonces, estimulación correcta, tiempo necesario, digamos, y estar presente, estar conectada con los sentidos y desconectarse de la cabeza. Esto que mencionas me hace pensar un poco en cuál es esa implicancia que tiene nuestro estado mental, cómo nos sentimos, no solamente como individualmente, sino con respecto a la otra persona, y cómo influye esto en el encuentro, porque no es lo mismo estar con una persona que con otra, lo que vivo y atravieso con un encuentro que con otro. Entonces, ¿cuál es esa implicancia? ¿Qué importancia o relevancia tiene? Es súper importante. El sexo no es algo mecánico, ¿viste? Muchas veces, por más de que lo hagamos de manera superficial o con alguien que no tengamos mucho vínculo emocional, siempre hay algo de las emociones que nos atraviesa, por más de que lo haya conocido hace 5 minutos. Mismo si estoy estresada, si estoy ansiosa, si tuve un mal día, si me siento mal conmigo misma, hay un montón de cosas que influyen en el desempeño sexual y en la respuesta sexual. Capaz estuviste muchas veces con una persona y un día estabas teniendo un mal día, de mal humor o lo que sea, y fue diferente a las otras veces con las que estuviste, y no porque la persona haya hecho algo malo, sino porque también cómo estabas vos y cómo estaba tu estado mental, digamos, em, tu psiquis en ese momento, por así decirlo. ¿Cuáles son esas zonas físicas o emocionales, erógenas, que quizá la mayoría ignora? Como descentralicemos un poco los genitales, que es algo que suele pasar un montón, como, y bueno, no, nunca va a pasar y nunca va a llegar a nada si seguimos así. Sí, es como que, bueno, sabemos que eso funciona, entonces vamos ahí, ¿viste? Como, bueno, chape, piscina, listo, quedamos ahí, ¿viste? Y hay un montón de zonas que nunca se exploran o que no les damos importancia o que pensamos que no voy a sentir nada porque total acá siento mucho más, voy ahí. Y también está bueno explorar sobre todo porque la sexualidad o los encuentros sexuales, mientras sean como graduales, o sea, de menos a más, por eso hablo del tiempo también, mientras vayamos de menos a más, va a ser muchísimo más intenso y muchísimo más satisfactorio que si voy como medio a lo obvio y a lo básico, por más de que igual te haga sentir bien. No nos permitimos mucho tomarnos el tiempo, ir de a poco. Y hay, hablando de lo que me preguntaste,
hay un par de zonas que se llaman las zonas blancas, que son las zonas que no se broncean del cuerpo, por ejemplo, acá, acá, la nuca, atrás de las piernas, acá, que en tu vida capaz te enseñaron que eso puede gustarte o puede darte placer. Y de hecho hay un ejercicio que yo les doy a las parejas cuando vienen al consultorio, que es darles como dos figuras humanas y que se coloren como en amarillo, en naranja y en rojo, bueno, las zonas de menor a mayor placer que les dan. Y hay veces que es como, che, ¿y la oreja por qué la dejaste en blanco? Que no sentís nada. O esto, che, no me di cuenta que en los pies me podía gustar algo, ¿viste? Era como cosas que nunca se les cruza por la cabeza hasta que, bueno, capaz están en otra experiencia donde se lo permiten y es como, che, esto estaba bueno. ¿Qué onda los juguetes sexuales individualmente y en pareja? Está buenísimo, es un complemento. No reemplaza nada, sino que potencia o puede agregar algo de divertido o de distintivo que no tenerlos. Agregan sensaciones distintas, eso está bueno. Y está bueno también entender que no viene a reemplazar nada, porque muchas personas a veces se pueden sentir intimidadas o decir, bueno, che, la va a pasar mejor con el juguete que conmigo, o después de con el juguete yo no la voy a poder hacer acabar, ¿viste? Como esas cosas que a veces se cruzan por la cabeza. Como un poco una amenaza, ¿no? Como, bueno, sí. entró este juguete en el Claro, es como, chao. Compito. Sí, quedé como en segundo plano, ¿viste? Es cierto que los juguetes tienen a veces como generan sensaciones que no puede generar un cuerpo humano, porque un cuerpo humano no vibra. Entonces está bueno como eso, verlo como algo, como un juguete, como lo que es. No como que viene a reemplazar nada, ni a darme como el mejor placer de mi vida, ni que va a ser mi nuevo novio, pero sí que puede ser algo distinto para probar y para potenciar también un vínculo, ¿viste? Capaz vínculos que llevan mucho tiempo o que necesitan innovar. Está bueno. Y con respecto a si quiero mejorar como mi desempeño sexual individual o compartido, ¿qué hábitos podría implementar de manera cotidiana como para potenciarlo, sentirme mejor, disfrutarlo más, conectarme más con el momento? Hay un montón de hábitos que no son sexuales, pero que aún así se ven reflejados en la sexualidad. Por ejemplo, dormir bien, hacer deporte, evitar o minimizar el estrés y la ansiedad en mi vida cotidiana. Si estoy en pareja, tener momentos de conexión con mi pareja, momentos de calidad, por más de que no sean sexuales. Tener momentos de conexión con uno mismo, el autocuidado, sentirme bien. Si me siento bien conmigo mismo, me voy a sentir mucho mejor cuando me desempeñe sexualmente que capaz si tengo baja autoestima. Entonces son pequeñas cosas, pero que aportan muchísimo después en lo sexual. Que también aportan a otros ámbitos de tu vida también todo esto, ¿no? Pero la sexualidad también es una consecuencia. Hablando de la autoestima, como, o quiero que siempre esté la luz apagada y como, no sé, la menos luminosidad posible, o de repente es un performance. Tengo que performearme todo de inicio a fin porque o si no, mi reputación. Y a veces me pregunto, ¿qué tanto es realmente esto tuyo, ¿no? Como que te pertenece, tanto el performance como el ocultarte. Sí, sobre todo la performance o estar en pose, me parece que va más con expectativas que siento que tengo que cumplir o, no sé, está mucho vinculado a ver porno y ver algo que no es real, entonces después pretendo que eso se lleve en mi cuarto el fin de semana y en realidad cuando sucede me doy cuenta que en realidad no es tan así. Como que queremos imitar cuestiones que a veces son más de ficción que reales a la vida real y eso frustra muchísimo. Y también nos quita disfrute, porque es esto, si yo estoy en pose, estoy más con la cabeza, con el querer gustar, con el querer que el otro se sienta bien, con que después me elija de nuevo.
¿Y mi disfrute dónde quedó? Capaz la pasé como el orto, pero estuve potra. Esto que mencionas de la pornografía, algo que considero es que la sociedad está muy pornoeducada y quizá por esa razón es que hay algunas fallas, ¿no? Como compartidas, individuales. ¿Qué influencia tiene el porno? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Lo satanizamos? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? Como esa línea ahí de la pornografía, y bueno, es ficción, afecta, pero bueno, puede no afectar. Yo creo que, a ver, es cierto, no lo pondría como atrás Satanás, pero sí lo tomaría como lo que es una ficción, que es algo guionado, que es algo que capaz tuvo varias tomas, que es algo que hay actrices, no es una pareja después de salir a cenar que tienen un hijo en la habitación de al lado y están queriendo tener un momento de intimidad. Digo, hay un montón de cosas que quedan por fuera. Capaz las personas no están estresadas, la están pasando bárbaro. No sé, viste, como estándares también muy altos. Son personas que capaz están completamente depiladas, que físicamente se ven bien, que tiene un pene enorme el chabón y vos decís, che, en la vida real esto es así, voy a buscar esto, me voy a encontrar con algo totalmente distinto y ahí es donde se cae un poco la expectativa de lo que yo había aprendido que era de una manera y en realidad es de otra. Y está bueno también tomarlo como es. Hoy igual está bueno entender que hay otros tipos de pornografía también, hay pornografía más feminista, con cuerpos diversos, con placeres diversos, lo cual está bueno. Digo, si voy a consumir, también puedo elegir consumir algo más real, o por lo menos si consumo lo básico, entender que es algo básico y que no pretendo después que con mi novia vayamos a hacer todo eso que acabo de ver, porque capaz no es algo donde también ella la vaya a pasar bien. Pero bueno, el problema es cuando lo tomás como si fuese tu educación sexual, ¿viste? Como lo que hay que hacer, como lo que está bien, como yo me tengo que ver, y ahí es donde la cagamos. También no deja de ser un negocio. O sea, literalmente la escena más paga de la industria del porno es la que el chabón acaba. Entonces, ¿cómo después no vamos a ser coitocentristas y querer creer que lo único que es sexo es penetración? ¿Viste? Como que, bueno, también un poco la industria te lleva a eso. Total, y sabes también, es muy particular como en todas las escenas, en películas, cuando hay un encuentro sexual, película romántica, comedia, cuando el hombre acaba es cuando se terminó el encuentro, ¿no? Entonces es como que un poco lo que recibimos. Bueno, listo, el hombre acabó, la mujer, no sé, sonrió, fue como, bueno, se arropó. O cuando viste en una película que el chabón se ponga un preservativo que diga, che, banca que... No. Por acá tengo unas preguntitas que estuve recolectando desde que supe que ibas a venir, de todos. Publicamos en Sesqui, como qué le preguntarías a una sexóloga, estuve preguntándole como a personas, o sea, básicamente era como, conocía a alguien, charlaba con alguien que nada, confianza, buena onda, ¿qué le preguntarías? Desde una pregunta, ¿qué le preguntarías a una sexóloga? ¿Viste? Y como que, a ver, primero era como, no se lo esperan, es como, y empiezan como a buscar información, ¿viste? A ver qué me pasa, qué puedo preguntar. Así que, bueno, nada, acá están las preguntas en papelitos. La idea es que tú saques un papelito, yo te lo leo y lo vamos respondiendo. ¿Qué función tiene el cerebro en los orgasmos? La función principal. A veces tenemos chipeado que el orgasmo es genital o es de una zona del cuerpo porque estoy estimulando esa zona, pero en realidad esa zona sería como el mensajero. El que decodifica que eso es placentero es el cerebro. Y el cerebro en los orgasmos, como se activan muchísimas partes de él, se libera dopamina, serotonina, endorfinas, prolactina, lo cual hace que sea como súper intenso ese placer. Entonces, sin cerebro no habría orgasmo, básicamente. Algo que estuve escuchando justamente hace poco es como que el orgasmo se origina en el cerebro. Es que por eso podemos tener un orgasmo soñando. Digo, cuando soñás, no te están estimulando físicamente. Sin embargo, puedes sentir placer.
puedes acabar, el famoso sueño húmedo. ¿Viste? Entonces es como, ok, tiene sentido. Total, mira, ¿y es posible, aparte del sueño, tener un orgasmo sin una estimulación? Te diría que sí, suele ser más difícil, pero ponele, hay gente que tiene orgasmos chapando o con otro tipo de estimulaciones que no sea lo típico que conocemos. Suele ser más difícil, por esto de que te digo de que se tiene que juntar la sangre en la zona genital y bla, bla, bla. Pero sí, suele. Como poder se puede. ¿Cómo podemos hablar de deseo sin que se convierta en un tema binario? Ok. A ver, es como. Hablar del deseo como binario es reducirlo a algo súper simple cuando es algo muy complejo y súper abstracto y diverso. Es como el tiempo. Nosotros creamos el tiempo para fraccionarlo y para ordenarlos y para encasillarlo y sentirnos más tranquilos con que, bueno, hay pasado, presente, lunes, martes, miércoles. Pero en realidad es como mucho más filosófico y grande el tiempo, el deseo también. Ponerlo en categorías, en hombre, mujer, activo, pasivo, es como que reduce muchísimo las posibilidades y hay muchos grises o cosas que quedan afuera, más en cuestiones de género, en identidad, en orientación. Digo, bueno, si, no sé, qué sé yo, si soy mujer y no quiero ser pasiva, ¿está mal? ¿Qué hago? Si no me encuentro en esa categoría que supuestamente es la que debe ser. O al revés. Entonces está bueno como para no estigmatizar tampoco y para que también las personas que se encuentran en otros grises o que lo sienten de otra manera no se sientan como que está mal o como que debería ser diferente. O que sea un problema plantearlo, tal vez, o cómo lo planteo, entonces ya entro en un conflicto de tal vez qué va a pensar, de que no sentirme como cómoda con la respuesta de la otra persona. ¿Qué significa que con algunas personas mi orgasmo sea expansivo y profundo y con otras más mecánico? ¿El vínculo cambia la química del orgasmo? Sí, como, a ver, yo creo que no tiene que ver con la persona puntual, sino con lo complejo que son los encuentros y que tienen un montón de condimentos más allá de la persona que yo tengo enfrente. Capaz, cuando estuvo con X persona tuvo una sensación porque estaban en determinado lugar, en determinado contexto, se sentían de determinada forma. Y capaz con otra persona se sentían diferente, o estaban en otro lugar, o en otro momento del día. Va más allá de con quién yo esté compartiendo ese momento, sino también todo lo que rodea. Es muy compleja la sexualidad, entonces es como que no te podría decir esto de, bueno, seguí estos pasos y vas a tener como resultado un orgasmo de determinada manera. Es súper complejo. Entonces, no depende de la persona. ¿Qué tan importante es la fantasía mental? ¿Es más importante que lo físico? No sé si lo pondría como más importante, pero es súper importante para alimentar el deseo. Ahora, la teoría diría que cuando se lleva a la realidad ya deja de ser fantasía. Entonces, a veces está bueno jugar con, bueno, ¿qué quiero que quede en la fantasía o qué realmente quiero concretar? ¿Cómo se puede delimitar eso, por ejemplo, sin tener el riesgo de que deje de ser fantasía y que me afecte de alguna manera? Bueno, depende qué fantasía. Hay fantasías que son más riesgosas o son más llevadas a un límite, qué sé yo. Qué sé yo, estoy en pareja y fantaseo con otra persona. Bueno, no voy a ir a estar con esa persona para concretar mi fantasía si sé que puede arruinar mi vínculo de pareja, ¿no? Como que también hay que buscar o preguntarte, digo, si llevo a cabo esta fantasía, ¿va a ser como para sumar en algo? ¿Va a contribuir en algo? ¿Me voy a sentir mejor? ¿O simplemente lo disfruto porque está en mi pensamiento y porque me alimenta el deseo? O plantearlo. O plantearlo, digo, te di ese ejemplo porque fue lo que se me ocurrió, pero digo, no sé, hay gente que fantasea con capaz cosas más
Border también con respecto a que capaz son fantasías que si se llevan a la realidad se pueden lastimar o puede haber prácticas que son más riesgosas. Entonces, a eso voy con, bueno, si es una fantasía, qué sé yo, más naif, bueno, sí, dale, vamos con toda. Ahora, capaz hay cosas que está bueno considerar. Lloro cuando acabo. ¿A qué se debe? Bueno, viste que antes hablábamos de la implicancia del cerebro en los orgasmos. Bueno, cuando una persona tiene un orgasmo, ya sea con otra persona o en la intimidad, se libera muchísimas hormonas, se libera la oxitocina, se libera dopamina, se libera prolactina. Todo eso hace como un boom de intensidad donde el orgasmo aparece y se siente como súper placentero. Ahora, después del orgasmo, puede haber como una baja hormonal por esa intensidad, que es el periodo refractario. Y ahí pueden aparecer emociones, como que se pueden liberar emociones o cuestiones que estaban ahí en tensión y puede aparecer el llanto, también puede aparecer la risa, no es la única respuesta, pero no tiene nada de malo, es algo del momento y no quiere decir que le haya pasado mal o que haya algo malo, sino que es como una liberación que a veces viene acompañada de llanto como respuesta o como acompañamiento, pero es súper normal. Pero no tiene nada que ver con que no sé, me está pasando No, no, a veces sí puede ser con eso de liberación hormonal y por ende liberación emocional, pero no quiere decir que tenga un significado particular o que haya estado mal o algo. Capaz sí, pero no necesariamente. ¿Qué pasa si me calienta la sumisión o el poder? ¿Está mal? ¿Qué significa? Bien, algo muy interesante que leí que es que el deseo no tiene moral. O sea, el deseo no aparece si solamente está bien o si está mal. O sea, el deseo aparece. El tema es qué hago con ese deseo. Entonces, no está mal. El tema es que lo hagan de una manera cuidada. Y tampoco quiere decir que porque fantasees y sexualmente la pases bien, siendo dominado o siendo dominante o lo que sea, también seas dominado o dominante en la vida. Hay veces que adoptamos roles o nos gustan cosas en la sexualidad que después en nuestra vida no adoptamos también. Simplemente queda como en ese ámbito cuidado. Y me parece importante que todas esas prácticas se lleven con consentimiento y que estén charladas para que sean de una manera cuidada, porque a veces sí puede haber riesgos o si no se hace bien pueden tener como consecuencias que no están buenas. Entonces, no está mal siempre y cuando se haga de una manera consciente y responsable. ¿Qué revela mi forma de tener placer sobre mi historia, mis heridas, mis deseos, mis vínculos? Ok, bueno, estas preguntas más psicológicas, por así decirlo, ¿no? Como si tu forma de vivir la sexualidad reflejara cuestiones tuyas de personalidad o de historia o de dónde venís. Sí hay como un condimento de todo lo aprendido y lo cultural y de dónde soy que acompaña lo que construí como atractivo, como sexy, como vergonzoso, como un montón de cosas. Entonces, se podría decir que esas cosas sí pueden condicionar mi forma de sentir y mi forma de vincularme sexualmente, aunque también el desarrollo de la vida y de exponerme a determinadas situaciones o experiencias también puede moldear un poco mi forma de sentir. No es que porque nací en determinado país o mi familia es de determinada manera, voy encaminado a cierto lugar. También existe el condimento de, bueno, ¿con quién me rodeo? ¿A quién elijo? ¿Qué elijo vivir? ¿Viste? Que eso también puede ir como construyendo la propia identidad sexual, por así decir. ¿Cómo puedo involucrar un juguete o lencería sin que se vea forzado cuando estoy en un encuentro?
Algo que, por ejemplo, me pasa cuando charlo que tengo una marca de lencería, es... Y no sé cómo, no sé si me da caer con esta bombacha, con apertura en el medio, como que está re bueno, re divertido, me encanta, está re linda parte, pero ¿y qué? ¿Cómo? O sea, le digo, no le digo, llego, me mando, como que, y bueno, es algo muy subjetivo, pero quiero que me cuentes tú como, ¿qué dirías? ¿Cómo podríamos hacerlo de la mejor forma posible? Yo creo que depende de qué hablemos. O sea, si hablamos de, no sé, me compré un corset nuevo y me siento una potra y qué sé yo, bueno, está bueno que sea sorpresa o bueno, le agrega un condimento, qué sé yo. Ahora, estás en la situación con tu novio y dices, mi amor, quiero probar algo nuevo y le sacas una chota de ahí. Bueno, un montón, ¿no? Como capaz hay cosas que está bueno charlarlas con anterioridad, de decir, che, ¿te coparía agregar esto? Che, no sé, lo buscamos juntos, como que sea algo más de complicidad y de juego, porque también es eso, como que al agregar las cosas con humor y de manera espontánea y natural, a veces como que le saca el peso de lo que es y se puede incorporar de una manera como más sutil. Si yo también le agrego esa connotación de nerviosismo o de, ay, le gustará, no sé qué, y voy toda tensionada, eso también se transmite. Entonces, capaz, se pone la bombacha que vos dijiste y va con, no sé, con una sintonía o una seguridad o qué sé yo, y el otro se prende, y capaz si iba así toda media tensionada o ansiosa o qué sé yo, era como medio más como, bueno, ¿te parece o qué onda? No sé si se te ocurre, quizá, no sé, dos, alguna forma, tres formas de como involucrar la lencería en un encuentro. ¿Qué dirías? ¿Cómo sería? Bueno, podría ser una de una manera espontánea, o sea, de decir, bueno, me puse un conjunto y que cuando me encuentre con el otro se sorprenda porque es algo diferente a lo que capaz estamos acostumbrados. Capaz en, no sé, en un aniversario o en una cita romántica o en algo, o en una ocasión especial, capaz agregar eso diferente también está bueno, que no sea como necesariamente en el día a día, sino también como algo especial. Y también hay mucha lencería, vos sabrás mejor que yo, ¿no? Que se usa también como para salir a bailar o algo así como más, no tanto para tener sexo con la otra persona, sino como para agregarlo a mis prendas de noche y que también está bueno, como... Y después si me encuentro con otra persona y tengo eso, también está bueno, pero digo, también para una sentirse bien, está bueno como no siempre pensarlo para que lo vea el otro. ¿Cuánto de lo que deseo es mío y cuánto me fue enseñado? ¿Cómo puedo identificarlo o soltarlo? Me di cuenta de que algunas cosas en realidad no las disfrutaba y me convencí de que sí por mucho tiempo. Bueno, era un poco lo que hablábamos antes también de cómo nuestra historia o de dónde venimos o nuestra cultura o la sociedad a veces también te lleva a como decir, bueno, me tiene que gustar esto, bueno, tengo que ir por acá, o bueno, qué sé yo, como más de la cabeza, más que de lo que realmente me pasa y lo que siento. Me parece que está bueno a veces estar como en constante aprendizaje y informándome sobre lo que, como la diversidad de las cuestiones sexuales, porque capaz hay cosas que nunca me planteo porque no sé que existen o que tengo la posibilidad de ir por acá también. Es como abrir un poco el abanico y ver todo y decir con qué me identifico más. También está bueno escuchar al cuerpo, digo, a veces la cabeza intenta convencerte de cosas, pero el cuerpo nunca miente. Entonces, si vos estás en una situación y estás tenso, o sentís que no la estás pasando bien, o que estás más por el otro, o para gustar, o porque es lo que tengo que hacer si no quedo como un pelotudo, como una boluda, o no sé qué. Bueno, eso también te está diciendo algo. Que no lo queramos escuchar muchas veces es otra cosa, pero a veces también el cuerpo te dice cosas que capaz todavía la cabeza no. Me gustaría como ir cerrando, si tienes alguna recomendación para una vulva de 3 juguetes sexuales que vos decís tenés que probarlos sí o sí. Ok. Como
Si nunca experimentaste con ningún juguete sexual, te diría que los 3 básicos pueden ser la balita, el succionador y para compartir con tu pareja, si tu pareja tiene pene, el anillo. El succionador tiene otro tipo de estímulo, no es tan como vibracional, sino que más succiona, como dice la palabra, lo cual te puede traer otro tipo de sensaciones. Hay veces que las mujeres también es como que llegan muy rápido con el succionador y necesitan otro tipo de estimulación como para disfrutar un poco más el proceso. Pero sí, iría por esos 3 que son como, bueno, los caballitos de batalla que tenés que probar alguna vez si quieres entrar en ese mundo. Total, me encanta. Y quizá para personas que ya tienen un arsenal, no sé si quizás sabes como algún juguete particular. Ahí capaz me animaría a ir por más accesorios, qué sé yo, esposas, alguna máscara, algo para agregar, que no necesariamente tiene por qué vibrar o algo, ¿viste? Sino como, bueno, agregar a la situación otro tipo de juguetes. Siempre como que mentalizamos en, bueno, la balita o algo así, como que tiene que vibrar o generarme esa sensación. Pero también pueden ser accesorios o otro tipo de cosas para innovar de una forma diferente. Está bueno también. Bueno, Agos, muchísimas gracias. Recontenta de que hayas venido, de que te hayas copado. Espero que puedas sumarle a las personas que nos estén escuchando. Gracias.